A la carta a los Efesios por tratarse del día que estamos conmemorando, y vamos a estudiar un pasaje que está en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12. Evangelio según Lucas. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Y después me ayuda a poner el tiempo en manos de Dios. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Verso 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, nos gozamos alabando tu nombre, Dios. Nos llena de gozo, Señor, tu presencia, Señor, el poder alabar, Señor, el glorificar tu nombre, recordando este motivo tan hermoso, Señor, de la resurrección, Señor, que Cristo Jesús se ha levantado de entre los muertos, Señor, y con eso nos ha traído salvación, con eso ha sellado el pacto, con eso nos ha declarado libres. No tenemos más que rendirnos a su presencia, adorarlo, darle gracias, darle honor, darle honra, Señor, reconocer que Él lo es todo, Señor. Reconocer a nuestro Creador, pero ahora reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro suficiente Salvador. Padre, te damos gracias por la cruz, te damos gracias por la salvación tan grande, y te damos gracias porque tú has levantado a Jesucristo nuestro Salvador de entre los muertos para dar vida a todo aquel que en Él ha creído. Ponemos en tus manos este estudio, rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, que sostenga a quien hoy predica, Señor. Y mi Dios, el hombre no es capaz de llegar al corazón, a cambiar a nadie, pero tu Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo, Señor. Para ti todo es posible, por eso te rogamos como iglesia que en tu misericordia quieras usar tu palabra para cambiar nuestro corazón en esta hora, para transformarlo, que se parezca más al corazón de Cristo. Bendice este tiempo, Señor. Trae a los pies de Cristo aquel que no te conoce, Señor. Al que está alejado, reconcílialo contigo. Y Padre, ayúdanos a crecer en santidad y en la alabanza y gloria de tu santo nombre a través de tu palabra. Te lo rogamos en el santo nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. La resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia. Es el centro del plan de redención de Dios. Es el centro del plan de redención de Dios.
es la verdad fundamental del Evangelio y es la parte esencial del cristianismo. Si no hubiese resurrección, no hay cristianismo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 17, el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, le dice a los Corintios: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo no resucitó, mis hermanos, en vano hoy cantamos alabanzas, en vano hoy oramos, en vano hoy nos consagramos al Señor, en vano hoy estamos escuchando la palabra de Dios, en vano hoy cantamos adoración a Cristo, en vano hoy vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Si Cristo no resucitó, nada tiene sentido, ni la vida misma tiene sentido si Cristo no resucitó. Por eso es tan relevante este tema de la resurrección. Y es por eso que no es de extrañarse que los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 que escriben acerca del ministerio del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte, escriben los 4 acerca de la resurrección y de lo que pasó alrededor de la resurrección. Los 4 evangelios no son 4 evangelios diferentes, es un mismo evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, pero visto desde 4 panoramas de 4 hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir el mensaje del evangelio. Y estos 4 evangelios, mis hermanos, están escritos de una manera muy sencilla, muy natural, no son copias el uno del otro, no buscan mezclarse entre ellos. Simplemente están escritos desde un punto de vista diferente y se complementan entre sí. Cada uno de ellos nos muestra detalles que el otro no muestra. Si tú lees Juan, vas a encontrar cosas que Marcos no dice. Si lees Marcos, vas a encontrar cosas que Lucas nos dice. Y así cada uno. Pero mis hermanos, en esta historia de la resurrección hay 4 cosas en las cuales los escritores concuerdan. Hay 4 cosas que a ninguno de los 4 se le pasó a escribir. Todos pusieron énfasis en estas 4 cosas. ¿Y qué cosas son estas acerca de la resurrección? Bueno, la primera es que el domingo por la mañana encontraron la tumba vacía. La segunda cosa en la que vamos a encontrar los 4 evangelios acerca de la resurrección es que ángeles aparecieron y explicaron lo que había ocurrido. Eso aparece igual en los 4 evangelios. Número 3, que los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Los 4 enseñan que fueron mujeres las primeras que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y finalmente los 4 evangelios enseñan que los apóstoles y el resto de los discípulos se negaron a creer el testimonio de las mujeres acerca de que Cristo había resucitado. Estas 4 verdades se encuentran en los 4 escritos de los evangelios. Presentan estas mismas 4 verdades y son las que quiero compartirte en la mañana de hoy. Vamos a estar estudiando estas 4 verdades y eso es lo que da título al mensaje de hoy: verdades centrales de la resurrección de Jesús. Verdades centrales de la resurrección de Jesús. Vamos a estar únicamente en el Evangelio de Lucas. Los 4 hablan de lo mismo, pero para no ir de libro en libro, nos vamos a basar en lo que Lucas escribió y nos vamos a apoyar en los otros evangelios. Voy a tratar de darte la verdad que habla el evangelio y una enseñanza práctica acerca de esa verdad. ¿Cómo me ayuda a mí, a mi vida, esa enseñanza? Entonces, vamos a estudiar estas verdades centrales de la resurrección. Primer verdad que escribe Lucas es la tumba vacía, mis hermanos. La tumba vacía. Acompáñame nuevamente al versículo 1. Vamos a darle lectura al versículo del 1 al 3. Dice el texto: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El viernes después de la cruz, el Señor Jesucristo ya había muerto. 2 hombres, uno llamado José de Arimatea y otro llamado Nicodemo,
nobles, hombres de poder, hombres reconocidos, pidieron el cuerpo del Señor Jesús para darle una sepultura digna. Así que bajaron el cuerpo, lo llevaron a sepultar, y las mujeres, las discípulas, las perseguidoras que habían estado con Jesús desde tiempo antes, habían destinado el ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura. El ungir el cuerpo era llenarlo de aceite, de especies aromáticas. Era una tradición judía para el difunto, lo cual era una manera de honrar a la persona que había muerto. Y también servía para guardar un poco la descomposición del cuerpo, para prolongar la descomposición natural del cuerpo. Así que las mujeres se habían preparado para ungir el cuerpo, pero tenían un problema. Y el problema era que ya iban a ser las 6 de la tarde, cuando José de Arimatea y Nicodemo iban a sepultar el cuerpo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a las 6 de la tarde para los judíos comenzaba el día de reposo. El viernes a las 6 de la tarde para los judíos comenzaba el día de reposo, era el séptimo día. Y si ustedes conocen un poco de la ley judía, se recordarán que para la ley judía el día de reposo no estaba permitido hacer ninguna tarea, ningún trabajo. Entonces ellas ahora tenían que esperar hasta el día primero, lo que significa domingo para nosotros. Ya el viernes no pudieron hacer nada, el sábado, que es el séptimo día, para los judíos tampoco podían ya hacer nada. Así que ahora tenían que esperar el domingo para cumplir su propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Y es como empieza el versículo 1 de Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Es por eso que dice que hasta el primer día de la semana se esperaron un día, no porque ellas querían, sino porque era obligación de la ley. Ahora, es evidente que estas mujeres se pusieron de acuerdo para ir lo más temprano posible a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Eso es lo que da la idea de los 4 evangelios. Sin embargo, cuando ellas se dirigían al sepulcro, ellas tenían 2 problemas muy grandes. Uno, ellas lo sabían, el otro ni siquiera sabían cuál era el problema. Lo que ellos sabían era que tenían un problema con una gran piedra con la cual se había sellado el sepulcro. Mis hermanos, esa piedra, aunque fueran muchas mujeres, era imposible que entre ellas la pudieran mover. Necesitaban muchos hombres fuertes para poder recorrerla. De hecho, cuando iban al camino, ellas decían: ¿y cómo vamos a quitar la piedra del sepulcro? Y el otro problema que ellas tenían, pero que ignoraban al mismo tiempo, era que los principales sacerdotes, por temor de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y después dijeran: resucitó como dijo, no hay cuerpo, fueron a donde Pilato, el gobernador en turno, y lograron el permiso para que Pilatos pusiera el sello real sobre la piedra. ¿Qué quería decir eso? Que nadie la podía remover, porque remover el sello real era pagado con la vida, aquel que se atrevía a romper el sello del gobierno. Y no conforme con eso, concibieron que Pilatos les diera una guardia romana para custodiar el cuerpo y así evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y después decir que había resucitado. Sin embargo, esto las mujeres lo ignoraban. Todo esto pasó el día viernes en la noche, el día sábado. Las mujeres no tenían esto en mente, ellos nada más tenían el problema de la piedra en ese momento. Pero sabemos por el paralelo de Mateo que antes de que las mujeres llegaran, 2 ángeles aparecieron. Hubo un gran terremoto en ese momento, la piedra fue removida, el sello fue roto. Los soldados que estaban custodiando desmayaron del temor. Cuando ellos recobraron la conciencia, salieron huyendo a avisarle a los principales fariseos lo que había sucedido. Así que cuando las mujeres llegaron al lugar, y quiero que veas cómo Dios prepara lo que nosotros ni cuenta nos damos. El Señor Jesús ya había preparado todo el panorama, todo el terreno para que las mujeres llegaran sin problema. El Señor Jesús ya había mandado el terremoto, ya había mandado los ángeles, ya había quitado la piedra. Y cuando llegan estas mujeres ya no había piedra, ya no había sello, ya no había guardias. Y cuando llegaron se asomaron a la tumba, mis hermanos. Y cuando vieron ahí, se llevaron un gran susto. ¿Por qué? Mis hermanos, la tumba estaba vacía.
Vayan al versículo 2 y 3 de Lucas. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Ahora estaban enfrentando un gran acontecimiento. ¿Cuál? Que la tumba estaba vacía. Los soldados sabían que la tumba estaba vacía, de otra manera no hubieran huido. María Magdalena, que fue la primera en llegar, sabía que la tumba estaba vacía. Los principales sacerdotes ahora sabían que la tumba estaba vacía porque los soldados les habían avisado. Ahora Pedro y Juan sabían por María Magdalena que la tumba estaba vacía. Y entonces había una gran situación. ¿Dónde estaba el cuerpo? No había manera de que los líderes religiosos, amparados por el Imperio Romano, permitieran que un grupo de mujeres desapareciera el cuerpo de Jesús. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero dicen, sí creemos que Jesús existió, hay evidencia de que Jesús existió. Sin embargo, fue un hombre normal, común y corriente, que murió como cualquiera y no resucitó. Bueno, las personas que tienen esta creencia tienen un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Tienen que demostrar dónde está el cuerpo. Tienen que demostrar la tumba vacía. Está muy bien que creas que Cristo no resucitó, pero explícame entonces la tumba dónde está. ¿Dónde está vacía? Mis hermanos, era imposible que los discípulos hubieran robado el cuerpo, por un lado. Los judíos y los soldados romanos, si hubieran robado el cuerpo, cuando los discípulos comenzaron a predicar con gran denuedo unos meses adelante que Cristo había resucitado, simplemente hubieran tenido que enseñar el cuerpo de Jesús y decir, no es verdad, aquí está, nosotros lo tenemos, lo que ellos están predicando es mentira. No podían hacer eso, no pudieron hacer eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba, la tumba estaba vacía. Y ahora la enseñanza, mis hermanos. ¿Qué nos enseña a nosotros la tumba vacía de Jesús? ¿Qué nos enseña la tumba vacía? ¿Qué significa? ¿Qué se debe significar para nosotros la tumba vacía? Mis hermanos, la tumba vacía nos enseña que nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. ¿Esperanza de qué? Mis hermanos, la tumba vacía nos grita que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes. La tumba vacía representa la vida eterna y el perdón de los pecados. Nos representa una gran esperanza para cualquier situación. ¿Qué es lo peor que pudiera pasarte, amado hermano? ¿Qué es lo peor que pudiera, o qué es lo peor que te está pasando ahora? Aún la muerte no es el final. Aún sobre la muerte, la tumba vacía nos muestra esperanza. Y eso es lo que Cristo está mostrando cuando nos permite ver ese lugar vacío. Dios tiene el control, mis hermanos, pero Él tiene sus tiempos que son perfectos. Lo que pasó el viernes en la noche parecía el final. Los romanos habían terminado, los judíos habían terminado, los perseguidores de Jesús, los discípulos también pensaron que era el final, se desanimaron, se entristecieron, se fueron, dijeron se acabó esto. Mis hermanos, pero para lo que el hombre era el final, para Dios era el comienzo. Para lo que el hombre puso un punto final, para Dios era una coma. Apenas iniciaba el proceso. Dios cambió todo el panorama de lo que estaba pasando. Lo que era tristeza el viernes por la tarde, el domingo se convirtió en gozo. Lo que era oscuridad el viernes por la tarde, el domingo en la mañana era luz. Lo que era agonía el viernes en la noche, el domingo era una gran alegría para adorar a Cristo. ¿Y eso qué nos enseña, mis hermanos? Lo limitado que es nuestra mente para ver las cosas. Nosotros nada más vemos un puntito en la historia, mis hermanos, pero Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Él sabe perfectamente, Él tiene el control de todo, Él sabe lo que va a pasar. A Él no hay nada que se le escape. Aún la situación peor que podamos estar viviendo, Dios tiene el control. Y ¿sabes qué? No es el final. Nosotros pensamos ya es lo último, ya no hay esperanza, ¿qué voy a hacer? Ya no pasa nada. Y amados, muchas veces eso es lo que Dios está esperando, que reconozcamos que no podemos, hasta que nos rendimos y le decimos, Señor,
hasta aquí, ya no se puede, le pongo punto final a esto. Y muchas veces Dios dice, justo eso es lo que quería. Y ahí es donde Cristo comienza la situación a obrar. Tenemos que aprender a rendirnos a nuestro Señor. Tenemos que aprender a entender que la tumba vacía, recordar la tumba vacía, nos refleja siempre que hay una esperanza para nosotros, por más difícil que sea la situación. Frecuentemente cuando el hombre ha terminado, Dios apenas va comenzando la historia. Verdades de la resurrección. Número 1, la tumba estaba vacía. Y eso nos da esperanza. Si la tumba está vacía, yo tengo esperanza, aún sobre la muerte. Cristo nos lo ha dado. Verdad número 2, los mensajeros angelicales. Esta es otra cosa que en los 4 evangelios viene, el mensaje de los ángeles. Acompáñame al versículo 4 de Lucas, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice el texto: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estas mujeres pasaron de estar confundidas, vieron la tumba vacía, se confundieron, no sabían, pasaron de eso a estar aterrorizadas. ¿Por qué? No está el cuerpo y en cambio a ellos hay 2 hombres ahí con vestiduras resplandecientes. Por el paladeo de Mateo y de Juan sabemos que se trataba de 2 ángeles que estaban mostrándose en una manera humana. Eran como 2 hombres, salvo que sus vestiduras resplandecían. Y sabemos por el evangelio de Mateo y Juan que eran 2 mensajeros que había mandado el Señor. Estas mujeres no sabían, así que lo que causó ver esos 2 hombres ahí parados y no ver el cuerpo fue un terror de lo que estaba pasando. Así que viendo esto, los ángeles les preguntan, versículo 5, segunda parte: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Era una pregunta muy lógica la que estaban haciendo los ángeles. Los ángeles estaban sorprendidos de que las mujeres estuvieran sorprendidas de no ver el cuerpo. ¿Por qué? Porque los ángeles sabían lo que Jesús les había predicado. ¿Qué les había predicado? Voy a morir y voy a resucitar. De ahí la pregunta que hacen los ángeles: ¿por qué están buscando a Jesús? ¿Por qué están buscando al que está vivo entre los muertos? Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros en esta frase que Dios manda a los ángeles. Mis hermanos, Jesús no debe ser considerado como muerto. Él está vivo. Cristo está vivo. Por tanto, mi hermano, no debe de ser buscado entre los muertos. Hay mucha gente que busca a Jesús, que busca a Dios o busca la vida, pero lo busca entre las cosas que están muertas. Muchos buscan a Jesús en el tradicionalismo religioso, en la tradición. Ahora que fue este viernes de la cruz, donde muchas iglesias celebran o conmemoran la muerte de Cristo, el centro con la procesión, muchas plazas representando al Vía Crucis, están buscando a Jesús en algo que está muerto. Cristo ya no está ahí, Cristo está vivo. No pueden buscar en la tradición religiosa aquel que está vivo. Hay quien busca a Jesús en el formalismo. Es que si soy muy formal, entonces tengo a Dios. No, tampoco, eso es algo muerto, en reglas de hombres, en esfuerzos humanos, en cosas místicas. Hay quien busca la vida, hay quien busca a Dios en misticismos. Van a que le lean las cartas, a que les lean el tarot, a que les hagan algo, aunque sea que les echen una rama de pirul en la cabeza. Están buscando vida en algo que está muerto. Amado, si tú eres creyente, no puedes hacer eso. Si tú de verdad crees a Dios,
No puedes buscar a Cristo en lo que está muerto. Todo eso está muerto. Ahí no va a estar Dios. A Cristo se le busca, mi hermano, en adoración, en espíritu y en verdad. Ahí lo vas a encontrar. Cuando tú te sientas mal y digas, es que necesito, ponte a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Una adoración que viene del corazón, una adoración sincera, una adoración que renuncia al pecado y en verdad conforme a la Escritura. Ahí lo vas a encontrar. Ahí encuentras al que está vivo. Y de ahí la respuesta de los ángeles a las mujeres. Le dicen, no está aquí en el versículo 6, sino que ha resucitado. Y este es el mensaje que Dios les mandó a los ángeles. Ve, diles a esas mujeres que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado. Este es el mensaje, mis hermanos. Y luego viene una especie de reprimenda compasiva hacia las mujeres de parte de los ángeles. Versículo 6, segunda parte, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. ¿Cuándo? Al tercer día. Los ángeles le están diciendo a las mujeres, acuérdense que Jesús mismo les dijo, era necesario él ser entregado en manos de pecadores, que lo iban a llevar a la cruz, él iba a morir y es necesario morir para luego al tercer día resucitar. Recuerden lo que Jesús predicó. Es necesario que esto pasara. Era necesario la cruz, era necesario la resurrección. Mis hermanos, la cruz está incompleta sin la resurrección. La cruz está incompleta sin la resurrección. La cruz fue el pago, mis hermanos. Pero la resurrección es la aprobación del Padre de que ese pago ha sido aceptado. La resurrección, ¿Cristo tenía el poder para resucitar? Sí. Sin embargo, la Biblia dice que fue resucitado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. O sea, es Dios el que lo levanta de entre los muertos. Y de esa manera le está gritando al mundo, la cruz, el pago de la cruz ha sido aceptado por los pecados de todos. Hay quien piensa, si yo tengo una deuda, yo la tengo que pagar. Es ilógico que alguien más pague la deuda que yo tengo. Por eso Cristo no puede pagar mi deuda. Esa historia es absurda, dicen algunos. Amados, el problema es que el ofendido, al que se le hizo daño, él es el que acepta que otro pague la deuda tuya. Si tú eres el ofendido y a ti alguien tiene una deuda contigo y otro la va a pagar por él y tú la aceptas, la deuda está pagada. Aquí no es lo que opinemos nosotros, es lo que Dios ha considerado aceptado para nuestras transgresiones. Y la resurrección es lo que nos muestra que Dios Padre ha aceptado la muerte de Cristo como pago por nuestros pecados. Eso es la resurrección. Ahora es increíble, mis hermanos, que las mujeres conocían la palabra de Dios. Las mujeres sabían que al tercer día iba a resucitar. Le dicen los ángeles, acuérdense que Él les predicó que iba a resucitar al tercer día. Y las mujeres no creyeron que iba a resucitar. Tan no creían que llevaban los aceites y las especias para ungir el cuerpo del difunto. ¿Qué tenían que haber hecho ellas? Estar esperando en su casa, orando, meditando en la obra de Dios y decir, ya va a ser domingo, va a resucitar el Señor. Pero les faltó fe. No tuvieron fe para creer la palabra de Dios. Amados, y así nos pasa a nosotros. Conocemos la palabra de Dios, nos la han predicado, la entendemos, la sabemos y nos falta fe para creerla. No le creemos a Dios muchas veces. Es fácil de repente juzgar a estas mujeres y, ay, qué incrédulas, pero nosotros somos iguales. Tenemos que orar que Dios nos ayude a tener esa fe para creer en su palabra. Ahora, ¿qué nos enseña, mis hermanos, este mensaje angelical que Dios mandó a estos ángeles? Enseñanza número 2, que nuestro Dios es un Dios de revelación. Que nuestro Dios es un Dios de revelación. Mis hermanos, si Dios decide no revelarse a nosotros, no hay manera que nosotros podamos conocer a ese Dios.
No hay manera que nosotros podemos conocer a ese Dios. Él es el que decide revelarse a nosotros. No nos ha revelado todo lo que Él sabe, pero Él nos ha revelado lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. Él se revela a nosotros. Si tú piensas, yo conozco a Dios porque alguien me habló. No, Él se te reveló. Es que un día estaba leyendo la Biblia y ahí entendí. No, es Dios que se te está revelando. Escuché un mensaje, una predicación y ahí entendí. Es Dios que se te estaba revelando. Aún en la creación, cuando vas manejando en la carretera, que ves esas montañas tan hermosas, ¿qué te viene a la mente? ¿Quién puso eso en tu conciencia? Es Dios que se te está revelando. Dios es un Dios que se nos ha revelado. Hay quien dice que Dios es un invento del hombre. Mis hermanos, el hombre no tiene la capacidad de inventar un Dios tan glorioso. Por dos motivos. Porque el nivel de santidad de Dios y el nivel de amor de Dios que muestra la Biblia no entra dentro del entendimiento del ser humano. No existe. Es inimaginable el cómo muestra la Biblia a Dios ese amor y esa santidad. Mi hermano, ni siquiera la alcanzamos a entender, ni siquiera siendo cristianos. ¿Cómo explicas que el Padre encarna al Hijo, permite que sufra, permite que padezca, lo entrega en manos de pecadores para que lo martiricen, para que lo encadenen, para que lo injurien, para que lo arresten injustamente y luego que lo crucifiquen en una cruz como un ladrón, como un maldito, y el mismo Padre dejar su ira caer sobre ese hombre que es su Hijo amado por amor a ti y por amor a mí? Es un amor incomprensible, es una santidad perfecta la del Señor. El hombre no puede inventar a Dios, fue Dios quien se reveló al hombre. El Señor Jesús, cuando resucita, no asciende al cielo inmediatamente. Él comienza a revelarse. Primero se le revela a estas mujeres, luego se le revela a Pedro, a Juan, a 2 discípulos que iban en camino a Emaús, luego se revela a los 10 discípulos. No estaba Tomás, así que Tomás no cree, así que tiene que revelarse una segunda vez a los discípulos cuando ahora Tomás sí estuviera. Y se empieza a revelar después de resucitado a mucha gente. Se revela a 500 testigos oculares al mismo tiempo, lo cual impide que alguien haya dicho fue una alucinación. No puede haber una alucinación masiva, eso es imposible. Después de 2 o 3 años, el Señor Jesús decide revelarse a un incrédulo que era asesino y perseguidor de la iglesia, llamado Saulo de Tarso. Dice, Él va a ser mi instrumento. Y hoy Cristo se revela a nosotros por medio de las Escrituras. Él sigue revelándose a nosotros. Aquí, mis hermanos, se revela a nuestra vida. Dios es un Dios de revelación para las Escrituras. Ahora, aunque Dios es un Dios de revelación, mis hermanos, Dios es un Dios de revelación soberana. ¿Qué significa eso? Que Dios decide a quién se le revela y a quién no se le revela. Quiero que notes que Jesús no se le reveló a Pilato. Jesús no se le reveló a Herodes. Jesús no se le reveló al Sanedrín, a los liderazgos de sacerdotales. Jesús decide revelársele a un grupo de mujeres en ese momento, de las cuales después de los evangelios no sabemos nada de ellas. Jesús decide revelársele a 2 hombres que iban camino a Emaús. ¿Qué sabemos de estos hombres? Nada, que uno se llamaba Cleofas y no volvemos a saber nada de él. Y Jesús decide revelársele a estos hombres. Él decide a quién revelarse. Él se revela a Santiago, su hermano, que no creía en él después de resucitado. Se revela finalmente a Pablo. Dijo el mismo Pablo, como un abortivo, como un niño nacido fuera de tiempo, se me reveló a mí. Él decide a quién revelarse. Quiero que notes que Jesús no decidió revelársele a los sacerdotes, no decidió revelársele a los romanos, no decidió revelársele a Pilatos, ni siquiera se reveló en Jerusalén, se revela en Galilea. Y la pregunta es, ¿por qué no se reveló Él
a los romanos? ¿Por qué Él no se reveló a los judíos como se le reveló a estas mujeres, como se le reveló a los apóstoles, como se le reveló a los discípulos? Si Él se revela en ese momento, la historia hubiera cambiado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Cristo no viene y se revela ahora mismo? En una ocasión, compartiéndole el evangelio a una persona, me decía: mira, voy a creer cuando Jesús toque mi puerta y se presente y me diga y me demuestre que Él es el Hijo de Dios. Ahí voy a creer en lo que me estás diciendo. Y quizá somos tentados a pensar: bueno, ¿y por qué Cristo no se revela? Es verdad, ¿por qué Cristo no aparece y calla las bocas y quita toda incredulidad? ¿Por qué no aparece ahora y acaba con la incredulidad del mundo? Mis hermanos, esta es la enseñanza. Porque el problema no es la falta de evidencia. El problema no es que Dios se revele o no se revele. Él se ha revelado a través de la creación y nos da una conciencia para entender que hay un Dios simplemente con que veamos la creación. La revelación ahí está. Él se reveló como hombre, se reveló entre miles de personas. Pero el problema no es la revelación, el problema del hombre es su rebeldía y la dureza de su corazón. Ese es el problema del ser humano, la rebeldía y la dureza en su corazón, no la evidencia de que Cristo haya resucitado, no. Hay luego muchas personas que se mueren tratando de demostrar que Cristo ha resucitado. Mi hermano, las evidencias son contundentes. Aún así la gente no quiere creer. La historia, si tú ni siquiera tuvieras la Biblia, tú sabrías por la historia que hubo un hombre llamado Jesús, judío de nacimiento en esos tiempos, que murió crucificado y que predicó lo que predicó. Y la gente no quiere creer. ¿Por qué? Porque no es la revelación, es la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué la gente no quiere creer? Porque si yo digo que Cristo murió, que Cristo resucitó, entonces tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo que sujetarme a su voluntad. Y eso no lo quiero hacer. El hombre no tiene problema con creer si Cristo resucitó, murió. No, el hombre tiene problema con sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso es más fácil seguir a un Jesús de tradición. Por eso vemos en San Luis, estamos celebrando la Semana Santa. Ay, vamos a ayunar el viernes y vamos a ir a la procesión del silencio y vamos a ir a los 7 altares. Ese Dios es fácil seguir. Es fácil creer en ese Dios. Pero creer en el Dios que me dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Oh, espérame, Señor, ese no es en el Dios que yo he creído. Ese no es Jesús. Amados, no es la revelación, es la dureza de nuestro corazón, que no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. No es fácil tomar la cruz y seguirle. Nuestro Señor es un Dios de revelación, pero es un Dios de revelación soberana por la dureza del corazón del hombre. Llevamos 2 verdades: la tumba vacía, los mensajeros angelicales. Número 3, el testimonio de las mujeres. Acompáñame al versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. María Magdalena, mis hermanos, fue la primera que llegó al sepulcro. Ella fue la que encontró la tumba vacía. Todavía no llegaban las otras mujeres. Y la impresión de ella, lo primero que se le ocurrió es ir a avisarle a los apóstoles lo que había sucedido. Las demás mujeres llegan, ven la tumba vacía, se les aparecen los ángeles dicen: ha resucitado. Ellas se van del lugar. María Magdalena todavía no sabe que ha resucitado. Lo que hay en su mente es: ladrones robaron el cuerpo de Jesús. Y va y le dice a Juan y a Pedro: se robaron el cuerpo. Y ella regresa a donde estaba la tumba de Jesús, sin saber todavía la noticia de los ángeles de que en verdad había resucitado. Y con eso como contexto, vayan a Juan capítulo 20, versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ella regresó al sepulcro y estaba llorando porque ella creía erróneamente que el cuerpo de su Señor se había sido robado. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, igual que las mujeres se habían hecho antes, asomarse al sepulcro.
Y vio los ángeles dentro, versículo 12 y 13 de Juan 20. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella seguía aferrándose, no se asustó por los ángeles, María. Ella dice: se robaron a mi Señor y no sé dónde está. Yo solamente quería vertir ese aceite sobre su cuerpo y ungirlo, darle honra a su sepultura. No sé quién se lo ha llevado. Y en ese momento, yo no sé si sintió la presencia de alguien o los mismos ángeles le hicieron señas de: hey, voltea. Versículo 14 y 15. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano era el dueño de las tierras, así se le llamaba, o al administrador de las tierras. Ella, pensando que era el administrador que se le había puesto ahí, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Quiero que notes que ella no reconoció a Jesús. Y en las apariciones próximas de Jesús a otros discípulos pasaba lo mismo. Los discípulos conocían a Jesús, pero no le reconocían en ese momento. Y eso, ¿sabes qué nos enseña? Que había un velo en estas personas. Había un velo en María que no alcanzaba a ver que era Jesús. Ella seguía pensando que se habían robado el cuerpo. Ella pensaba que era el hortelano, el administrador de la tierra, del terreno. Y le dice: dime dónde lo has puesto. Si tú te lo llevaste, dime dónde está. Había un velo que no le permitía ver que Él era el Señor. Y entonces Jesús, con una sola palabra, se le ha revelado. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviendo ella, o sea, quitándosele el velo, logra verlo. Le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y llena de alegría fue a los discípulos a contarles lo que había sucedido. Mis hermanos, ¿qué nos enseña el testimonio de las mujeres que fueron las primeras en verlo? Aquí voy a dar 3 enseñanzas breves. Número 1, el hecho de que las mujeres hayan sido los testigos nos demuestra la veracidad de las Escrituras. ¿Por qué? Si esto era una historia para decirle a los judíos que Cristo en verdad hubiera resucitado, si esto era una historia inventada de los discípulos, habían empezado muy mal la historia. Porque a los que habían puesto como testigos principales era un grupo de mujeres. Mis hermanos, en la cultura judía en ese momento las mujeres no tenían voz ni voto. Una mujer no podía ser testigo en medio de un juicio porque no tenía palabra. Su palabra no valía para ellos. La mujer era vista de manera inferior que los varones. Nadie iba a creer, y aunque creyeran, hubieran dicho: son mujeres las que son testigos, no hagan caso, ignoremos lo que está pasando. ¿Y por qué nos demuestra la veracidad de las Escrituras? Mis hermanos, nota que los evangelistas no quieren que creamos en algo en específico. No nos está tratando de demostrar nada. Lo más lógico es que si fuera una historia inventada hubieran puesto como testigos a Nicodemo y a José de Arimatea, que eran hombres de prestigio en ese momento, y ellos hubieran sido los testigos de decir: sí, resucitó. Los evangelios nos narran cómo pasaron las cosas. Ellos no están tratando de demostrar nada a nadie. Ellos dicen: así sucedió. Fueron mujeres las que vieron esto. Son las testigos principales y las testigos oculares. Eso nos muestra que las Escrituras son reales. No tratan de hacernos creer nada. Narran la historia tal cual pasó. Lo segundo que nos muestra que las testigos fueron mujeres es la gracia de Cristo, en este caso sobre María Magdalena. Si a ti te hubiera dado a escoger el Señor Jesús: oye, tú dime quién va a ser el primer testigo que va a ver a Cristo resucitado, ¿a quién hubieras escogido? Te doy para que escojas del Shaddai uno para que sea el primer testigo. ¿A quién escoges? Tú no se vale escoger a otro. Probablemente pensaríamos en el más santificado, en el mejor
testimonio, el que no tiene cola que le pisen, el que más o menos, no, pues ese es como que se ve más consagradito, ese. A lo mejor los discípulos habían pensado lo mismo. Mis hermanos, el Señor Jesús no piensa como nosotros. Él escoge a María Magdalena. ¿Tú sabes quién era María Magdalena? María Magdalena era una ex endemoniada. El Evangelio de Lucas nos narra unos pasajes atrás que ella fue liberada de 7 demonios. Esta mujer, su pecado no era ordinario. Esta mujer anduvo con las huestes espirituales de maldad en el pecado. Esta mujer se codió con aquellos que querían la cabeza, que querían destruir al Salvador. Para ser poseída, tuvo que haber pertenecido a ese grupo de seres que buscaban asesinar a Cristo. Esta mujer era una ex endemoniada, ahora limpia por la sangre del Cordero. Y el Señor Jesús escoge, mi hermano, a la ex endemoniada de 7 demonios para mostrarse la primera vez. No escogió a Juan, no escogió a Pedro. Dijo, a ver, ¿cuál es la más pecadora? Redimida, esta. Esta es la que va a dar testimonio de mí. ¿Y sabes qué nos enseña eso, mi hermano? La Biblia nos muestra en esta historia que cuando más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Cuando más pecado hay, más gracia hay. Y por el lado de María Magdalena también nos muestra, mi hermano, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer quería honrar el cuerpo del Señor, amaba al Señor Jesús. Tercera enseñanza acerca de que el testimonio eran las mujeres. Mis hermanos, este texto nos enseña que Cristo es el que quita la venda de los ojos. Nota que María volteó y lo vio y no lo reconoció. No era que María estaba ajena de Jesús. María era su discípula. Ella lo había seguido desde que se convirtió, lo siguió hasta la cruz, estuvo en sus enseñanzas, estuvo en sus milagros, lo conocía perfectamente. No como que había visto alguna vez a Jesús y ahora no lo reconocía. Ella sabía perfectamente quién era Jesús. Sin embargo, cuando lo ve, dice, ¿eres el hortelano? Muéstrame a mi Señor si tú te lo has llevado. Y Jesús le dice, María, y ahí se revela. ¿Y eso qué quiere decir, mis hermanos? Que es Cristo el que quita la venda de nuestros ojos para poder verlo. En lo espiritual pasa lo mismo. Amado, nosotros no podemos seguir al Señor, no podemos ver a Dios hasta que Él quite la venda de nuestros ojos para poder verlo. Tú nunca vas a poder adorar al Señor con ese corazón limpio si primero no logras verlo. Él tiene que quitar la venda de tus ojos. Si tú no aún logras ver al Señor, ora y dile, Señor, quita la venda de mis ojos para poder verte, para poder adorarte, para poder conocerte. Quiero conocer a Cristo. Él es el que quita la venda de los ojos. Nuestra oración por nuestros hijos, ¿cuál debe de ser? Padre, quita la venda de los ojos de mis hijos para que puedan conocerte. Quita la venda de mi esposo para que pueda conocerte, para que pueda ver tu gloria y adorarte, Señor. Esa es nuestra oración. Si nosotros estamos ciegos, Señor, no te adoro como debería. Creo que ni siquiera te he visto, ni siquiera te conozco. Quita la venda de mis ojos. ¿Qué dijo Job después de todo lo que pasó? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te pueden ver. Necesitamos ver al Señor. El hecho de que las mujeres fueran los primeros testigos, mis hermanos, nos enseñan que la Escritura es verdad, nos enseñan la gracia de Cristo sobre María Magdalena, una pecadora endemoniada, y nos enseñan también que Cristo es el que quita la venda de los ojos para revelarse a nosotros. 3 verdades de la resurrección: la tumba vacía, el mensaje angelical, el testimonio de las mujeres, y número 4 y final, la incredulidad de los discípulos. Acompáñame al versículo 11. 24:11 de Lucas, dice la palabra de Dios: mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Las mujeres van y les avisan: Cristo resucitó. ¿Y qué dijeron los discípulos? Están locas. ¿Cómo creen que iba a resucitar? Versículo 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando María Magdalena va y avisa a Pedro y a Juan que la tumba estaba vacía, que se habían robado el cuerpo, Pedro y Juan dicen: esto no puede ser. Es hasta que Juan y Pedro van a la tumba
y ven que precisamente la tumba estaba vacía. Vayan a Juan capítulo 20, versículos 6 y 7. Juan 20, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. María va y le avisa a Juan y a Pedro. Ellos no creen, les dice: están locas. Pero van a la tumba. Llega Juan, llega Pedro, ven los lienzos tirados, versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando se roban un cuerpo no acomodan, mi hermano, las vestiduras. Estaba todo acomodado. Y es por eso que dice Lucas 24:12, la segunda parte: y cuando miró dentro, ya los discípulos fueron a ver, vio los lienzos solos y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Mis hermanos, la incredulidad de los discípulos es otra evidencia de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Ellos nunca habrían inventado que Jesús resucitó por una razón. ¿Cuál es esa razón? No lo esperaban. Ellos tampoco creían que Jesús iba a resucitar. No puede ser un invento de ellos, porque ni siquiera ellos creían que Jesús iba a resucitar. Ellos no esperaban que Cristo resucitara. Cuando los discípulos, cuando las mujeres les reportan que había resucitado, se negaron a creer. Incluso tú recuerdas la historia cuando Jesús se aparece a los 10 y dice: no, si es verdad, sí resucitó. Y Tomás no estaba. Y van y le dicen a Tomás: Tomás, no vas a creer lo que pasó, se apareció el Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Están locos, yo no creo nada. ¿Cómo va a resucitar? Es más, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga de su mano, voy a creer en eso. ¿Y qué hizo Jesús? Se le aparece a Tomás ahora y dice: a ver, Tomás, aquí estoy, haz lo que habías dicho. Estos hombres pecaron de incredulidad. ¿Qué nos enseña la incredulidad de los discípulos? Mis hermanos, la incredulidad de los discípulos nos enseña la compasión y la paciencia de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en el lugar de Jesús con esta incredulidad? Mis hermanos, estos hombres habían caminado con Jesús por más de 3 años. Habían visto sus milagros, habían escuchado su mensaje, habían aprendido de Él, ya caminaban como Él, hablaban como Él, le conocían. Le vieron resucitar muertos. Pedro, Jacobo y Juan habían visto la transfiguración en el monte. Habían visto parte de la deidad de Cristo. Y aún así no creyeron en la palabra. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Jesús? Bueno, no quieren creer, condénense. No quieren creer, ni modo. Ya se les dijo, ya se les enseñó. Si no quieren, ni modo. Eso somos tú y yo cuando estamos evangelizando a alguien. Ya le hablé, ya le dije 1, 2, 3 veces. Llevo años hablando de la palabra y no quiere creer en Jesús. Sigue allá adorando a los ídolos. Allá ellos. Eso somos nosotros. Gloria a Dios que el Señor no es así. Él es paciente y misericordioso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con los discípulos? Mis hermanos, el Señor se muestra a cada uno de ellos. A pesar de su incredulidad, los toma de la mano y le dice: ven, te voy a llevar a que creas. A pesar de lo que los discípulos habían vivido, dudaron, mis hermanos. No tenían fe, estaban faltos de fe, no creían lo que había pasado. Y ante eso, Cristo los toma compasivamente de uno por uno, se les empieza a mostrar de uno por uno y les dice con ese amor que solo caracteriza a Jesús: he resucitado. Ven, sígueme, otra vez, sígueme, otra vez, sígueme, otra vez, sígueme. Amados, ¿cómo es Jesús con nosotros? Nos enseña la palabra, nos hace entenderla, se nos revela y aún así tenemos incredulidad. Nos falta la fe y aún así Cristo no nos rechaza, va por nosotros. Como la oveja perdida, nos trae a su rebaño, se muestra a nosotros, es compasivo con nosotros y otra vez nos dice: sígueme, sígueme otra vez, aquí estoy, sigue adorando, aquí voy a estar. Mis hermanos, esa es la gracia, la compasión y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. 4 verdades centrales de la resurrección
Número 1, la tumba vacía, que nos da esperanza. Número 2, los mensajeros angelicales, que nos recuerdan que Dios es un Dios de revelación soberana. Él se revela a quien quiere revelarse. Número 3, el testimonio de las mujeres, que nos enseñan su gracia por el pecado y que les quita la venda para dejarlo verlo. Las mujeres nos enseñan que hay gracia tomando pecadoras para permitirles ver su gloria. Y número 4, la incredulidad de los discípulos nos muestra la bondad, la paciencia, la misericordia de Cristo hacia nosotros. Concluyo con esto. Mis hermanos, negar la resurrección es negar la historia, pero también es negar la Biblia. Pero si Cristo resucitó y resucitó, entonces, número 1, la Biblia es verdad. Número 2, Jesús es el Señor. Y número 3, toda persona es responsable delante de Él. Amado, este es un problema para el que no cree. Si Cristo resucitó y resucitó, entonces la Biblia es verdad. Jesús es el Señor y está sentado a la diestra de su Padre. Pero número 3, un día daremos cuentas a ese Creador. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo he escuchado que muchos tachan a Dios de injusto, de malo. Hay quien juzga a Dios. Dice, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? El tema es qué vas a hacer con lo que Dios ha hecho. Cristo se encarna, muere en una cruz, la peor muerte, en tu lugar, recibiendo el castigo y la ira de Dios en el lugar de nosotros. Resucita y luego se revela delante de nosotros y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Y el tema es qué vas a hacer tú con esa divinidad, qué vas a hacer con esa obra de Cristo, qué vas a hacer con tu pecado. Porque si eres como los corintios que les dijo Pablo, si no crees que Cristo resucitó, aún sigues en tus delitos y pecados, estás condenado. Pero si crees que Cristo resucitó, amado, tenemos un serio problema. ¿Qué vas a hacer con esa cruz? ¿Qué vas a hacer con esa resurrección? ¿Qué vas a hacer? Él ya resucitó. Él murió, Él dio su vida, Él resucitó, Él cumplió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Dijo Josué, hay dos caminos. Puedes servir a los dioses de los amorreos, puedes servir a los dioses de esta tierra que estamos habitando, puedes servir a los dioses de tus padres cuando vivíamos en Egipto. Síguele, dice Samuel, Josué. Síguele adorando lo que quieras adorar. Pero luego dice, pero yo voy a decirte una cosa, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué vas a hacer con la resurrección, amado? Tu opción es venir a los pies de Cristo y rendirte a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Entiendo que has muerto por mí, entiendo que has resucitado, entiendo que te me has revelado porque hoy me estás hablando, y entiendo que eres la verdad y la vida y que no hay camino al Padre si no es por medio de ti. Aquí está mi vida. Reconcíliate con el Señor, reconcíliate con Dios, entrégale tu vida, ven a Él con un corazón desprendido, entrégale lo que eres, dile, Señor, aquí está mi alma, entrego todo mi ser, límpiame de mis pecados, dame la fe, quítame la venda de mis ojos que pueda verte, quiero caminar contigo, Señor, de una manera verdadera. Quizá te he conocido de oídos, pero mis ojos aún no te logran ver.
Y tengo un problema porque resucitaste al tercer día. Y si has resucitado, un día voy a estar delante de tu presencia. Y hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. Hoy Dios te está hablando. Puedes venir a Él. Tienes la oportunidad de ser salvo. Tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios en esta hora. De renunciar a tu pecado. De estar dejando de jugar a creer. Amado, ¿con Cristo es todo o es nada? No pensemos que por andar a la mitad Dios me lo va a valer. O apuestas todo, amado, porque lo demás no sirve de nada. El 99% y nada con Dios es lo mismo. A Dios le entregamos lo que somos: cuerpo, mente, alma y corazón. De lo contrario no hay nada para Él. Amados, hoy es primer domingo de mes. Y el Señor Jesús nos dejó esta instrucción: reúnanse, júntense, tomen el pan y tomen la copa. Y acuérdense que esa copa y ese pan simbolizan mi cuerpo que fue quebrado en la cruz. Esa copa simboliza la sangre que fue derramada. Fue el precio de tu pecado. Mediten en eso. Piensen en la salvación de la cruz. Pónganse a cuentas. Pero no olviden una cosa: que resucité y que voy a volver. Cuando tomen esa copa y ese pan, dijo el Señor: acuérdense, he aquí vengo pronto. Acuérdense de mi sacrificio, acuérdense de la cruz, acuérdate de tu pecado y de la resurrección. Amados, hoy vamos a recordar eso con este pan y este jugo. Pero quiero invitarte, en lo que dura esta alabanza y en lo que los ujieres pasen, por favor, empiezan a repartir el pan y el jugo, que sea un tiempo entre tú y Dios. Si has entendido el mensaje, aprovecha este tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Entrego mi corazón a ti en este día tan hermoso donde recordamos tu resurrección. Póngase de pie, iglesia, vamos a alabar a nuestro Dios. Póngase a cuentas, entréguele al Señor. Puede pasar al altar, mi hermano, a entregarle su vida a Cristo. Los que van a participar, quédese de pie. Y el que no